Para desgracia de muchos, para advertencia de otros, en la Iglesia Católica se han descuidado algunos puntos importantes, hechos en nuestra vida, que nos sirven o que son vitales incluso para salvarnos. Sin la aplicación correcta de estos acontecimientos en nuestra vida, nos podemos condenar. Se pone en juego nuestra alma. Digo para desgracia de unos y para advertencia de otros porque en unos lugares todavía tenemos acceso a esos acontecimientos o a esos sacramentos, se puede decir, en nuestra vida, pero en otros lugares es muy difícil y en muchos otros ya está extinto. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de el acceso que debemos tener nosotros al perdón de nuestros pecados, a la unción de los enfermos, al matrimonio católico, a la familia y también a recibir una correcta predicación por parte del clero para así fortalecer nuestra alma y que nos guíen a la casa del Padre. Tal como lo puedes entender y como lo escuchaste al inicio, mi querido hermano en Cristo, ha habido un abandono terrible por parte de los sacerdotes, no de todos, porque afortunadamente yo conozco sacerdotes que dan todo por la Iglesia Católica, parroquias que son excelentemente en ese sentido. Nada más, nada menos. Yo tengo en mi pueblo ubicadas varias parroquias, bueno, como dos, tres parroquias que tú puedes ir y siempre los domingos y todos los días hay sacerdotes disponibles para confesar. Y eso es maravilloso esa parte. Que tú llegues a una santa misa, a la santa misa, y que esté un sacerdote disponible para que te confiese, o que no le batalles mucho para confesarte por parte del sacerdote, que estén siempre disponibles para confesarte. Eso es maravilloso. Y de verdad, honor a quien honor merece. Hay sacerdotes que lo están haciendo. Hay parroquias que lo tienen bien, bien marcadito ese sacramento. Y entonces eso es muy bonito porque tú como católico te arrimas con ganas y puedes encontrar un sacerdote que te confiese y te perdone los pecados. Sin embargo, en una gran mayoría no hay. En una gran mayoría, permíteme poquito, En la Iglesia Católica, no hay últimamente, a ver, no hay sacerdotes para confesarte. Y eso es terrible, mi querido hermano en Cristo, porque ya lo vimos cuando pasó lo que pasó a nivel internacional, nos dejaron solos, ¿no? A muchos nos cerraron los templos, muchas almas se fueron sin confesar y eso cuesta caro. Debemos dejar algo bien claro, es la salvación de nuestra alma la prioridad para la Iglesia Católica. Lamentablemente en esos tiempos ya hay sacerdotes que lo han descuidado. Recuerden lo que dijo Cristo en el Evangelio, los que fueron a misa el día domingo, el día de hoy. Ustedes valen más que todos los pajarillos. Y ninguno de ellos cae sin la voluntad de mi Padre. Cristo nos lo dijo de esa forma y es verdad. Muchos sacerdotes, por descuido, han abandonado a nuestra suerte. Han dejado que muchas almas se condenen o han confirmado en el pecado incluso a muchas almas, empujándolas o abriéndoles el camino para que se vayan al infierno. Y eso es terrible, mis hermanos. Eso es algo que nos debe dar escalofrío. Vamos a escuchar a Monseñor Isidro, que nos da una cátedra muy importante sobre estos puntos que los sacerdotes, por desgracia, por mala formación, han descuidado. En la Iglesia Católica, últimamente, se han descuidado totalmente los sacramentos para los enfermos. Son dos. El primero es la confesión de los enfermos y el segundo es la Sagrada Comunión.
La confesión tiene que hacerla un sacerdote. Y es muy difícil encontrar un sacerdote que vaya a confesar. La unción de los enfermos también le corresponde al sacerdote. Pero, ¿por qué los sacerdotes no quieren ir a confesar? Fíjense el verbo que estoy usando, no quieren. No se trata de que no puedan. Han quitado totalmente de su programa disque pastoral la unción de los enfermos, la confesión a los enfermos. Más aún lo que el ritual romano dice, la visita a los enfermos, que muchas veces el sacerdote va a visitarlos, aunque no vaya a confesarlos, porque ya están confesados. Aunque no vaya a ungirlos con el óleo de los enfermos, porque ya están ungidos. Pero va como buen pastor, como párroco, escuchando el eco de aquellas palabras de Cristo nuestro Señor en el juicio final. Estuve enfermo y me fuiste a visitar. Hay otro sacramento que muchos sacerdotes, por ignorancia, lo mismo el pueblo, no lo utiliza, y es el santo matrimonio. Fíjense bien, hay casos lamentables en que una persona vivió muchos años en pecado mortal, en adulterio, porque o el hombre o la mujer, uno de los dos, fue casado, se separaron, se volvieron a juntar con otra persona y así vivieron muchísimos años. Pero muere el cónyuge legítimo y ya quedó libre para casarse, pero nadie se preocupa de que reciba el sacramento del matrimonio. En esos casos también entra la ignorancia, repito, de los sacerdotes. En peligro de muerte, en artículo de muerte, cualquier sacerdote puede ser testigo del santo matrimonio. Hablamos en un sentido que no es estrictamente teológico, canónico, digamos, ¿no? El sacerdote los puede casar, cualquier padre. No se necesitan hacer proclamas, con que le conste al sacerdote que ese hombre o esa mujer ya quedó libre y que la otra parte, con quien vivió en pecado mortal, en adulterio, también es libre. Pues hombre, los confiesa a los dos y los casa, los une de la mano, como dice el pueblo cristiano. Y así recibe pues una gracia triple: la gracia de la confesión, la gracia de la unción de los enfermos, 2 sacramentos, la gracia del matrimonio, 3 sacramentos, y la gracia del viático, de la Sagrada Comunión, 4 sacramentos. Es que ya no apreciamos lo que son los sacramentos. Son la obra de Cristo, son la obra del Espíritu Santo y del Padre, la obra de la Santísima Trinidad. Son las cosas divinas que tiene la Iglesia, los misterios que tiene la Iglesia. Así se dice sacramento en la lengua griega, misterio, misterio de amor de Dios hacia nosotros. Hablen de la enfermedad como una gracia de Dios que prepara
para el encuentro con Dios. Eso es la enfermedad. Una paulatina separación de las cosas del mundo. Poco a poquito nos vamos despidiendo de todo aquello que no nos vamos a llevar. Así, la enfermedad es despedirnos y prepararnos para el encuentro con Dios. ¿Y cuál es la preparación? Espiritual, sobrenatural. Ponernos bien para dar cuentas a Dios de nuestra vida, de nuestras acciones, de nuestras obras, de nuestros pecados. Y la familia también. Cuando hay un miembro de la familia muy enfermo que se va a morir, con tiempo llamar al sacerdote y no en el último momento, cuando esa persona ya está inconsciente, cuando ya es una urgencia. Ahora en los hospitales, los gobiernos de la tierra anticristianos impiden que entre el sacerdote. Antes era algo típico de las sociedades secretas, pero ahora son los gobiernos de la tierra, todos los empleados de los hospitales. Es una excepción encontrar alguno católico. Todos no quieren que el sacerdote entre a los hospitales a confesar a los enfermos. Es siempre un problemón espantoso. Entonces, mis hermanos, con tiempo, cuando el enfermo está consciente, cuando está en su familia, háblenle del cielo, háblenle de Dios, háblenle de la vida eterna. Yo les digo, me siento triste porque cuando está uno enfermo, viene el doctor y todos están contentos. Ya llegó el doctor. Viene el sacerdote y todos, ¡ay! Ya llegó el padre, se va a morir, ¿verdad? No sean así, al contrario. El sacerdote es el médico de cuerpo y de alma. Cuando nos toque a nosotros, que todos nos vamos a morir. En primer lugar, démosle gracias a Dios por la enfermedad, porque repito, es una preparación. Y ya despidámonos de tantas cosas que ya no son importantes frente a la vida eterna. Y preparémonos para dar cuentas buenas. Preparémonos para darle a Dios los frutos. Ayer una persona me mandó un correo y decía un pensamiento de San Vicente Ferrer acerca de los predicadores. San Vicente Ferrer todos los días de su vida celebró la misa cantada. Yo se lo copié a él, yo también. Todos los días, si ustedes ven, la misa es cantada. Segundo, todos los días predicó. Y yo también lo he imitado a él. Pero nunca había leído ese pensamiento. Dice él, el sacerdote predicador, cuando llegue al cielo, le van a servir en el banquete, en un plato, pescados ricos, sabrosos. Ya saben que a nuestro Señor Jesucristo le gustaba el pescado,
después de la resurrección, cuando se aparece a los apóstoles, dice, ¿qué tienen de comer? Había poquito pescado, se comió el pescado. Y también después de la resurrección, cuando estaban en el lago de Galilea, él cocinó el pescado, un desayuno riquísimo, y dijo, traigan más pescado. Él se los preparó para ellos y comió con ellos. Era carpintero, pero anduvo siempre con pescadores, ¿verdad que sí? Con los apóstoles. Sus primeros discípulos fueron pescadores del lago de Galilea. Dice que en el cielo, pues, al sacerdote que predica, en el plato va a haber pescado rico, sabroso, abundante. Y son los pescados que él pescó con la predicación. Porque la predicación, dice así San Vicente Ferrer, era un santo dominico, muy instruido, que hablaba en todas las lenguas en Europa, que hizo muchísimos milagros, que estuvo en 2 lugares al mismo tiempo. Dice él, el sacerdote que predica hace más que solo bautizar, confesar, no, convierte las almas, las acerca a los sacramentos, las acerca a Cristo nuestro Señor, combate el pecado, destruye el pecado, y no a una sola persona, sino a muchos. En cambio, el sacerdote que no predicó, allá, si está en ese banquete, le van a dar un plato vacío en la comida. ¿Qué se siente cuando estamos en una banquete, en una fiesta, y se olvidaron de nosotros y no nos han servido? A mí me ha pasado, Sirven a todos y el mesero pues anda ocupado, distraído y me dejaron sin nada, ¿no? Se siente feo, ¿verdad? Pues eso va a sentir el padrecito que no se dedicó a predicar. Entonces, yo los animo a todos, los sacerdotes, obispos, arzobispos, cardenales, prediquen bien, prediquen siempre, que les quede el remordimiento cuando no prediquen, de que podías haber hecho mucho bien con tu palabra y no quisiste, o no pudiste. ¿Cómo que no pudo? Pues claro, si no te preparas, si no tienes tú el amor al estudio de la ciencia sagrada, no vas a predicar. Se te va a meter el demonio mudo que te tapa la boca. Y como dice San Agustín, perros mudos que no ladraron para alejar al demonio. Esa palabra de San Agustín es impactante. ¿Quiénes son los perros mudos que no ladraron para ahuyentar al demonio? Por supuesto que son los obispos, cardenales, sacerdotes, religiosas, religiosos. Pero también somos nosotros. Por esa razón, estamos aquí todos los días. Que poco, que mucho, que más, que menos. Pero tratando de dar un contenido para que a ver si a una alma la motivamos a la formación católica. Porque nosotros no queremos ser, y digo por mí, por ustedes, estos perros mudos que no ladramos para ahuyentar al diablo del rebaño de la iglesia. Lo que dice Monseñor Isidro es terrible, está pasando en la iglesia católica. Pasando el día de hoy. Pero la realidad. Nos privan de la unción de los enfermos, de la confesión, del matrimonio o de las personas que están viviendo en situaciones terribles. Los dejan morir igual. La predicación mala o nula por parte del clero
Hay muy buenos sacerdotes, lo vuelvo a repetir, pero en su mayoría es la triste realidad que está pasando. Ojalá y imitemos a San Vicente Ferrer y sobre todo que obedezcamos a San Agustín, que no seamos esos perros mudos, que nos amedrentemos, que corramos, que guardemos silencio cuando veamos que llega el demonio feroz a querer quitarnos las ovejas del rebaño de nuestro Señor Jesucristo, porque sin duda alguna, de eso, a todos, cada quien en su lugar y de acuerdo a su posición, a todos, Cristo, justo juez, pedirá cuenta.